Listo, mi estimado Juve. Aquí andamos. Buenos días, buenos días. Por ahí, cuéntales lo que pusiste, Teno. Oigan, pues buenos días a todos. Quisimos poner algo diferente el día de hoy. Es la escuela titular de danza folclórica de la Universidad de Nuevo León. No soy yo. Pero para que vean un poquito de lo que podemos hacer los mexicanos, aparte de dedicarnos a nuestra profesión, podemos hacer actividades de gran nivel, podemos hacer cosas adicionales y sobre todo a mí me gusta mucho compartir este tipo de experiencias que gracias a Dios he tenido. Entonces, no están en una sesión diferente, ¿eh? Están en la sesión de prima de riesgo, nada más que quisimos empezar con algo diferente. Bienvenidos. Sí, claro. Por ahí, antes de que comiences, quiero platicarles algo, que nos pasó el día, bueno, en días pasados y ayer terminamos, culminamos la historia a medias, ¿no? Si no han bajado ustedes el SUA, ya no se lo van a encontrar la versión 361. Por ahí, la retiraron. Ayer en la noche, en el Facebook del profesor Pepe Soto, él puso que lo habían retirado, nos habíamos dado cuenta, ¿no? De eso. ¿Por qué se retiró? Bueno, tuvimos varios problemas con la versión. A alguien le llegó a borrar los trabajadores. En otra ocasión, nos tocó también que decía que las tablas estaban desactualizadas. Para eso no hubo tanto problema. Para eso el IMSS sacó una utilería, la cual corrimos y en ese momento, bueno, pues ya se arregló la situación. ¿Qué es lo que hace la utilería? Bueno, te borra los últimos valores que capturaste 2021, te regresa al 2020 y tu obligación es volver a capturar los datos, ¿sí? Y si lo vuelve a hacer mal, pues vuelves a borrar con la utilería y vuelves a cargar los datos hasta que ya te deje calcular. Y por ahí también tuvo problemas para los salarios mínimos y también traía problemas, te digo, de que te desaparecía trabajadores. Yo creo que sí, lo más sano fue que lo retiraran, no dio ningún aviso. Esperemos que la versión esté en próximos días y si ustedes la van a instalar, les quiero comentar que deben hacer lo siguiente. Si usted va a tomar la decisión de instalarlo, yo le recomendaría mucho que se viniera a hacer su respaldo en C, ¿verdad? Y que se meta a la carpeta cobranza, que es donde se instala el SUA. Busque el siguiente archivo, el MDB, SUA MDB. Cópielo y guárdelo donde usted quiera, porque esa es mi base de datos, ¿sí? Esa es mi base de datos. Entonces ya te pase lo que te pase con tu SUA, pues ya no vas a tener tanta bronca. De hecho, pues aquí tenemos el resultado de errores que nos mandó, ¿no? Copie esto antes de hacer su actualización. Mucho cuidado con la actualización. También respalde, que eso es bien importante. Y pues les deseo toda la suerte del mundo con su SUA. Creo que va a aparecer una nueva versión. Ojalá no se tarden. Ojalá no se tarden. A lo mejor hoy, a lo mejor ya mañana está una nueva versión. Pero sí respalde, porque esta versión, bueno, pues trae bastantes problemitas. Los dejo aquí con el contador. Adelante, contador. Y disculpa que te quité el poquillo de tiempo, pero era importante comentarle a los compañeros la situación que se está viviendo con el sistema. Sí, claro. Pues ya saben, ya estamos acostumbrados, ¿no? A las novedades del IMSS.
Ok, confírmeme por favor si allí ven ya la pantalla. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver, por aquí veo que en el chat. ¿Allí ven ya bien la pantalla? ¿Ahí está correcto? Hay ventanas abiertas. Es esta. Listo, ahí estamos bien. Se ve cuadro gris en medio. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí estamos bien. Ahí ya ven bien la presentación. No sé si sea que tengo abierto el SUA precisamente. Y vean esa pantalla gris que me comentan. Hay cuadro gris arriba. Hoy. Mm, a ver, Juve, coméntame si allí ya podemos verla. Gris PNG. Ah, no, no, déjenme ver, déjenme Sí, ver. se Denme un ve el segundito, denme un cuadrito segundo. gris. Aquí mejor comparte toda la pantalla y te vas cambiando de aplicaciones. Es lo que hago cuando me da ese tipo de latas. Lo que pasa es que yo no veo que tenga abierto esa otra ventanita. Ujú. Sí puede ser algo que está por ahí flotando, entonces mejor toda la pantalla, Lo está que todo en pasa es escritorio. que cuando abre el chat, esa pantalla se superpone en la presentación. Ya cuando ponga la presentación, minimiza el chat y se quita ese cuadro. A ver. Ya tengo toda la presentación abierta. A ver, voy a ver, permítame. Listo. ¿No? ¿Ahí se ve o no se ve?
Sí, ya se ve la presentación. Ya nada más cuando minimice el chat, se va a quitar ese cuadro. Ok. Entonces ya podemos empezar. Así es. Ok. Adelante. Muy bien, bienvenidos. Declaración de prima de riesgo. Perdón por las fallas técnicas. ¿Qué ejercicio vamos a revisar el 2020? Vamos a... ¿Qué es lo que vamos a platicar el día de hoy, temario? Marco legal, obligaciones de los patrones en materia de riesgos de trabajo, clasificación de las empresas y prima de seguro de riesgos de trabajo, determinación de la prima de riesgos de trabajo, medios de presentación de la declaración, infracciones y sanciones, medios de defensa y el caso práctico al final. Les voy a pedir de favor que si tienen dudas, preguntas, las vayan poniendo, las vayan enumerando ahí en el chat. Si me hacen favor de poner atención allí el número de la pregunta que vaya para no perdernos. Si me hacen favor, yo sé que va a haber muchas preguntas, vamos a tratar de solventar todo lo que más se pueda. Muy bien, marco legal. ¿Quiénes son los obligados a presentar declaraciones de riesgos de trabajo? Bueno, primero recordar que el artículo 12 de la Ley del Seguro Social nos dice a quiénes son a los que debemos dar de alta, quiénes son los sujetos de aseguramiento. Y dice que son las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 son mis trabajadores, es decir, presten de forma permanente o eventual, otras de carácter físico, moral, unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio personal remunerado subordinado. Debe de cumplir estas tres características para decir, esa persona es mi trabajador. Un servicio personal, que le paguemos y que le demos indicaciones, ¿sí? Si cumplimos con esos tres requisitos, entonces es mi trabajador y lo tengo que dar de alta en el Seguro Social. Entonces, aquí, pues para recordar que es una obligación de los patrones, es una obligación. Cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando esté en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. Aquí les voy a dar un ejemplo. Una iglesia, por ejemplo, tiene una naturaleza económica de no lucrativa, ¿sí? Pero tiene personas que le ayudan en la iglesia. Entonces, esa persona es sujeto de aseguramiento, ejemplo, la secretaria, el que hace la limpieza o la persona que haga la limpieza, es sujeto de aseguramiento, debería de ser sujeto de aseguramiento. Aquí les doy un ejemplo de cuál es una naturaleza económica de una no lucrativa, porque lo que conocemos es todas las lucrativas, ¿sale? Entonces, recordar, sujetos de aseguramiento, primera fracción, las personas que nos presten un servicio personal subordinado, los tenemos que asegurar. Segunda fracción. Bueno, antes de eso, el no inscribir a los trabajadores, ustedes saben que tiene repercusiones como son, tenemos que pagar el pago de las cuotas, nos van a multar si no pagamos las cuotas, vamos a pagar actualizaciones y recargos, y si el trabajador se accidenta, pues ya saben ustedes o ya tienen idea de que tenemos un problema, ¿no? Vamos a pagar capitales constitutivos y si queda inválido, pues vamos a mantenerlo de por vida, ¿no? Entonces, además de que para efectos de seguro social vamos a tener esas obligaciones, recuerden que para efectos de impuestos sobre la renta no va a ser deducible todo lo que paguemos a aquellos trabajadores que, siendo mis trabajadores para la Ley Federal de Trabajo, que cumplan los requisitos, no van a estar asegurados. No sería deducible para efectos de impuestos sobre la renta. Y hay muchos contribuyentes que caen en esa circunstancia. Entonces, antes de eso, ¿quién más? Sujetos de aseguramiento, los socios de sociedades cooperativas, cuando trabajen en la sociedad cooperativa. Y fracción tercera, las personas que determine el Ejecutivo Federal a través de un decreto bajo los términos y condiciones que señala la ley y los reglamentos del Seguro Social. Artículo 12 de la Ley del Seguro Social. Aquí abajito les puse los fundamentos legales para que ustedes tengan los elementos. Fracción cuarta, novedad o que tiene poco, las personas trabajadoras del hogar. Recuerden que es una obligación del patrón asegurarla, ¿sale? Hay más trabajadores que estamos obligados a asegurar de acuerdo con acuerdos del IMSS. Por ejemplo, los maestros, acuerdo 357064, 773 de diagonal 2000, desde el 2000 está este acuerdo.
Accionistas, cuando perciban salarios, es decir, sí podemos dar de alta a algunos accionistas, sí, si él trabaja, si hace trabajos en la empresa, por supuesto. Acuerdo 38678. El Consejo de Administración remunerado también, si es un trabajador, si hace actividades en la empresa, sí lo podemos dar de alta por sueldos y salarios, ¿ok? Entonces, allí debemos de tener cuidado, ahí debemos de tener cuidado. ¿Quién más? Estudiantes, becados, acuerdo 361963. Ahí les pongo los números de acuerdo, ustedes los van a poder consultar por internet. Estudiantes becados. También en algunas ocasiones, y por la experiencia, muchas empresas nos dicen, yo no quiero problemas con el Seguro Social, a mis becados, a mis estudiantes, los voy a dar de alta en el Seguro Social. O a lo mejor Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o a lo mejor un reglamento interno, ya nos dice que vamos o que tenemos que dar de alta a esos becarios en el Seguro Social. ¿Sale? Entonces, sujetos de aseguramiento, que no se les olvide, nada más repasar. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones? Aquí ya estamos en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Registrar e inscribir a sus trabajadores en el instituto, hacer las altas, bajas, modificaciones de salario en el tiempo que corresponda, que ustedes de alguna manera ya conocen, y los demás datos dentro de los plazos no mayores de 5 días. ¿Sale? Fracción segunda, llevar registros tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de días de trabajados y los salarios percibidos por los trabajadores. Es necesario, es obligatorio conservar estos registros durante 5 años siguientes al de su fecha. Dice el Código Fiscal de la Federación, durante 5 años, si te portas bien, pero si te portas mal, te puedo revisar hasta 10 años. Entonces, tenemos que cumplir con esa obligación y tendríamos que guardar la contabilidad, en este caso las nóminas, si nos portamos mal, hasta 10 años. ¿Sale? Y dice en la fracción, esto se los puse como antecedente, como marco legal de la declaración. Obligación de los patrones, dice la fracción, tiene más fracciones, la fracción 15, pero nos vamos a la fracción octava, dice, cumplir con las demás disposiciones de esta ley y su reglamento. Entonces, aquí es donde caemos a la obligación de presentar la declaración de grado de riesgo. Es una obligación del patrón que tiene que cumplir y es lo que vamos a estudiar. Es lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿sale? Artículo 15. Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón a fin de que se ejecuten trabajos o presten servicios para él participe un intermediario laboral, esta parte es importante, por eso las puse, subrayo intermediario laboral, cualquiera que sea la denominación o patrón e intermediarios, cualquiera que sea la denominación que asuman, ambos serán responsables, el patrón y el intermediario, ¿sale? Ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajo respecto del cumplimiento de las obligaciones de la Ley del Seguro Social. Entonces, por aquellas ocasiones en que muchos patrones se deslindaban cuando se contrataba un outsourcing, bueno, pues aquí ya precisa el artículo 15A de la Ley del Seguro Social. Si te quieres deslindar tu patrón, a quien te dan servicios y tienes contratado un outsourcing, eres responsable. Si la outsourcing no ha cumplido con sus obligaciones, patrón, tú eres responsable. ¿Sale? Entonces, aquí tiene que ver con el tema de las outsourcing, tiene que ver con el tema de que, oye, ¿puedo entonces, es legal que tenga yo un outsourcing? Sí, es perfectamente legal, lo hemos estudiado, es perfectamente legal. Nada más que, ¿qué tienes que hacer? Cumplir con las obligaciones que dice Ley Federal de Trabajo, Ley del IMSS, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de Impuesto a la Nómina, cumplir con todas las obligaciones fiscales como cualquier patrón, como cualquier empresa. No significa que tu outsourcing es ilegal. Aquellas que son ilegales son aquellas que ustedes ya conocen, que están en el listado, que no cumplen con las obligaciones fiscales y que solamente meten facturas para deducción y no pagan impuestos. ¿Sale? Precisa también el artículo 15A, no serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que presten servicios a otras para ejecutarlos con elementos propios y suficientes, para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con su trabajo en los términos de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal de Trabajo. Es decir, tú serás intermediario considerado como una empresa para efectos de la prima de riesgo de trabajo, entonces estás obligado a presentar tu declaración de grado de riesgo.
Adicionado, párrafo del artículo Diario Oficial de la Federación del 9 de julio del 2009, adicional al artículo 15A. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, acuérdense que aquí nos dijo, ya ahora tienes que hacer un contrato, cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a disposición de trabajadores u otros sujetos de aseguramiento para que se ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, en las instalaciones que éste determine, el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas de esta ley en relación con dichos trabajadores. Lo que les estoy comentando de las outsourcing es obligación de los patrones, como le llames, cual la figura que quieras ponerle, la figura de tipo de sociedad, es obligación cumplir con su declaración de grado de riesgo. Esto nada más se lo estoy poniendo como marco legal, como antecedente. Vámonos con las obligaciones de los patrones en materia de riesgos de trabajo para efectos de la declaración de prima de riesgo del 2020. Obligaciones, tema número 2. Vámonos rapidito. Ok, bueno, pues recordemos que hay un reglamento federal de seguridad social y salud en el trabajo y nos dice, este famoso reglamento, nos dice cuáles son las obligaciones que tenemos para efectos de que, oye, ¿qué tengo que hacer para efectos del riesgo de trabajo? ¿Qué tengo que hacer para efectos de prevenir? ¿Qué tengo que hacer para efectos de cumplir con mis obligaciones en tema de riesgos de trabajo? Bueno, este reglamento, aquí les dejo la liga, o aquí les dejo cuándo fue publicado, para su consulta más adelante. Es muy importante que lo vemos, es muy importante que lo platiquemos. ¿Por qué? Porque aquí nos dice un antecedente de todo lo que tenemos que cumplir con las empresas respecto de riesgos de trabajo. Vamos a leer algunas. Dice, número 1, contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y los estudios y análisis de riesgos. Integrar un programa de seguridad y salud en el trabajo con base en diagnósticos de seguridad y salud en el trabajo. Número 3, elaborar los programas específicos y manuales y procedimientos que orienten a la realización de las actividades y procesos bajo condiciones seguras y de emergencia. Número 4, constituir, integrar y dar facilidades para la operación de la Comisión de Seguridad e Higiene. Número 5, garantizar la prestación de los servicios preventivos de seguridad en el trabajo y servicios preventivos de medicina en el trabajo. Colocar en lugar visibles del centro de trabajo avisos o señales para informar y advertir y prevenir de riesgos de trabajo. Fíjense todas las obligaciones que este reglamento nos empieza a poner en materia de riesgos de trabajo. Llevar a cabo las acciones de reconocimiento y evaluación del control de contaminantes en ambiente laboral a efecto de conservar las condiciones ambientales del centro de trabajo como dentro de los valores de límite de exposición. 9. Ordenar la aplicación de exámenes médicos, personal y ocupacionalmente exento. Aquí está, Diario Oficial de la Federación, 13 de noviembre de 2014, artículo 7 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene más fracciones, Fracción número 10, informar a los trabajadores respecto de los riesgos relacionados con la actividad que desarrollen. Número 11, capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de riesgos y la atención de emergencias de conformidad con las actividades que desarrollen. Número 12, capacitar al personal, esto es muy importante, capacitar al personal del centro de trabajo que conforme parte de la Comisión de Seguridad e Higiene y de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Todo esto es para aquellas empresas grandes, aquellas empresas transnacionales. Todo este reglamento lo tienen que aplicar, por supuesto. Expedir las autorizaciones para la realización de actividades o trabajos peligrosos, llevar los registros administrativos por medios impresos o electrónicos establecidos del presente reglamento y las normas. Fracción 15. Dar aviso a la Secretaría a través de las delegaciones federales del trabajo, la Dirección de la Inspección Federal de Trabajo o la Dirección General de Investigación Estadísticas del Trabajo o las instituciones de seguridad social sobre los accidentes de trabajo que ocurran en mi empresa. Más fracciones. Les dejo aquí
el dato del Diario Oficial de la Federación, 13 de noviembre de 2014, para que ustedes descarguen y tengan este reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Vamos a avanzar. Muy bien, aquí está el link, aquí está el link para que más adelante lo consulten, Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, para irnos más rápido. Muy bien, clasificación de empresas y prima de seguro de riesgos de trabajo. Todo esto es algo que debemos de conocer, algo que debemos de estudiar para efectos de la prima de riesgos de trabajo. Más adelante se van a dar cuenta que el presentar la prima de riesgo de trabajo, pues la verdad es que es un tema realmente que podemos aplicarlo sencillo si tenemos todos estos elementos, ¿sale? Entonces, punto número 3, clasificación de empresas y prima de seguro de riesgos de trabajo. La clasificación de empresas para riesgos de trabajo. El porcentaje de cuotas por riesgos de trabajo que pague el patrón varía dependiendo de qué tan riesgosas sean las labores que los trabajadores realizan en cada empresa. Este porcentaje como mínimo será del 0.50% y como máximo del 15%. El porcentaje, ¿sí? El porcentaje inicial deberá ser establecido de conformidad con el reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Ustedes deben de tener por allí la experiencia de que cuando vamos a dar de alta a un patrón, nos lleva al reglamento y nos dice, debes de decirme a qué se va a dedicar tu patrón, a qué se va a dedicar, cuál va a ser su actividad y conforme a la actividad nos va a llevar a una prima de riesgo de trabajo, ¿sale? Entonces, a que no se les olvide, necesitamos revisar siempre que vamos a dar de alta un patrón el reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Artículo 193 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización nos dice qué actividad vas a desempeñar. Y artículo 73 de la Ley del Seguro Social nos lleva de inicio a la prima media. Siempre que empezamos un contribuyente, siempre que damos de alta a un contribuyente, nos dice te debes de ir a la prima media. ¿Cuál es la prima media? Que ustedes seguramente también ya conocen. Para los que no la conocen, aquí está en el material, artículo 73 de la Ley del Seguro Social. Al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento les corresponda, conforme a la actividad. Ya quedamos. De acuerdo a la siguiente tabla. Esta tabla viene en el artículo 73 de la Ley del Seguro Social. Clase 1, punto 54.355, grado de riesgo mínimo. ¿Quiénes caen allí? Para darles algunos ejemplos, pero ustedes tienen yo creo que mucho más. Doctores, clase mínima, doctores. Segunda clase, en porcentaje 1.13065, grado de riesgo bajo. ¿Quiénes caemos allí? Despachos de contabilidad, despachos de contabilidad. Clase 3, porcentaje 2.59840, grado de riesgo medio. ¿Quiénes caen allí? Algunas empresas, por ejemplo, o contribuyentes que se dedican a la venta de tortillas, soldadores, mantenimientos, un taller de reparación, etcétera. Dependiendo de la actividad, nos llevan allí. Clase 4, riesgo alto, 4.65325 con el que vamos a empezar, riesgo alto. Por ejemplo, aquellas empresas que ponen, se me ocurre ahorita, tengo un ejemplo de una empresa que se dedica a la instalación de anuncios luminosos por el grado de riesgo que se tienen que subir a las azoteas, que tienen que andar allá arriba trabajando, etcétera. Clase 5, la que ustedes ya conocen, 7.58875, que automáticamente se va al riesgo máximo, constructoras, ¿sale? Entonces, artículo 73 nos va a decir la clase en porcentaje, cuál es el porcentaje en el que voy a caer, y el artículo 196 del reglamento nos va a decir qué actividad, de acuerdo a la actividad que vamos a desarrollar, en qué
grado de riesgo del 0.5 al 15% en porcentaje en cuál vamos a estar. Muy bien. Clasificación de empresas para riesgos de trabajo. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad, conforme al periodo y dentro del plazo que señala el reglamento para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta. La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas en las empresas podrá ser modificada aumentándola o disminuyéndola en una porción no mayor al 1%. Entonces, esta primera precisión, tu prima de riesgo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengas los accidentes, riesgos que tengas, enfermedades, todo lo que tengas, va a aumentar un 1% o va a disminuir un 1% respecto del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo durante el lapso que fije el reglamento respectivo. Entonces, aquí, lo que dice el artículo 74 de la Ley del Seguro Social, tu prima de riesgo va a aumentar o un 1% o va a disminuir un 1%. Y ahorita vamos a ver cuándo es cuando tienes obligación de presentar la declaración de grado de riesgo. Aquí estamos en los antecedentes para clasificar las empresas en el riesgo de trabajo. ¿Sale? Consideraciones, más consideraciones. Ok, aquí, para que les quede un poquito más claro, vamos a ampliar el tema de los conceptos de riesgo de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedad general. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Dice la Ley del Seguro Social en el artículo 45 y en el artículo 473 de la Ley Federal de Trabajo, dice, el riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos mis trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. ¿Cuáles ejemplos tenemos de riesgo de trabajo? Un riesgo eléctrico o riesgo de cuestiones eléctricas, un incendio o explosión, contaminación acústica, caídas, golpes, tropiezos, temperaturas extremas. Esos son riesgos de trabajo que automáticamente las empresas caen en un riesgo alto de trabajo cuando trabajan en temperaturas extremas. Exposición a pantallas de un ordenador, fíjense. Problemas psicológicos pueden caer en riesgos de trabajo. Vulnerabilidad de la información confidencial, fíjense, este es un riesgo de trabajo. El artículo 473 de la Ley Federal de Trabajo y el 41 de la Ley del Seguro Social lo identifica como un riesgo de trabajo, la vulnerabilidad de la información confidencial, es decir, que nos llegue un virus informático y otros virus, infecciones bacterianas y otros agentes orgánicos. Esos son otros virus. Eso es riesgos de trabajo. Entonces, vayan pensando para que si tienen dudas de, oye, tengo algunos pendientes de revisar respecto de mis riesgos de trabajo, cuáles sí están bien clasificados, cuáles no están bien clasificados. ¿Qué dice el IMSS para efectos de riesgos de trabajo? ¿Qué dice la Ley Federal de Trabajo? Bueno, pues aquí con esto yo creo que vamos a ampliar un poquito más el panorama. Eso es el concepto de riesgos de trabajo. Accidentes de trabajo. Artículo 42 de la Ley del Seguro Social. Artículo 474 de la Ley Federal de Trabajo. Es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. Ese es un accidente de trabajo. Aquí algunos ejemplos. Absorción de sustancias peligrosas, el machacamiento, cortaduras, raspaduras, amputaciones, que le corten un brazo, que le corten un pie, que le corten un dedo a los trabajadores por derivado del trabajo que estaba desarrollando. Perforaciones, quemaduras. Esto es lo más común que nos encontramos en las empresas respecto de accidentes de trabajo. Pero más adelantito vamos a ver que en la Ley Federal de Trabajo vienen
infinidad de riesgos de trabajo, infinidad de accidentes de trabajo, infinidad que pueden, enfermedades que pueden después considerarse accidentes de trabajo y después considerarse riesgos de trabajo, dependiendo de cómo vaya marchando la enfermedad, ¿sí? Puede después caer en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y después ser considerada como riesgo de trabajo, ¿sale? Pero ahorita lo que quiero es diferenciar, que tengamos el conocimiento del concepto de riesgo de trabajo, accidente de trabajo y enfermedad general, que son los conceptos que vamos a presentar precisamente en nuestra declaración de grado de riesgo. ¿Vale? Accidente de trabajo. Enfermedad general, enfermedad general. Vayan viendo que aquí ya se va presentando el famoso bichito COVID-19. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Que ustedes yo creo que tienen muchas dudas, o todos teníamos muchas dudas. Ahorita vamos a precisar y con eso van a salir, ustedes van a poder presentar su declaración de grado de riesgo respecto de las dudas que tengan del COVID-19. Vamos a ver qué es enfermedad de trabajo. Dice, enfermedad de trabajo. Es todo aquel estado patológico derivado de una acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal de Trabajo. Fíjense, en todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal de Trabajo. Y la Ley Federal de Trabajo nos dice en el artículo 475 cuáles son las enfermedades de trabajo. O cuál es el concepto de enfermedad de trabajo. Entonces, vamos viendo, el COVID, entonces, ¿dónde queda? ¿Qué es el COVID? ¿Es un riesgo de trabajo? ¿Es un accidente de trabajo? ¿Es una enfermedad de trabajo? Enfermedad de trabajo, artículo 476 más en la Ley Federal de Trabajo. Dice, se consideran enfermedades de trabajo las que determine esta ley y la actualización que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué les comparto esto? ¿Por qué les hago esta precisión? Porque en la tabla de enfermedades de la Ley Federal de Trabajo, en el 2020 no venía o no existe el COVID-19. En la tabla de enfermedades de la Ley Federal de Trabajo no existe el COVID-19. Repito. ¿Cuáles son las que, o algunas de las que sí están? Estrés laboral, fatiga visual, dolor de espalda, que es lo que todos los contadores tenemos, lumbalgia y fatiga, bueno, todos los que trabajamos en oficinas, pero bueno, enfermedades de trabajo ustedes conocen muchísimas, síndrome del túnel carpiano, gastritis, que es de lo más común, obesidad, que es de lo más común, y enfermedades que ustedes conocen, gripe o resfriado. Todas esas están consideradas como enfermedad de trabajo. ¿Cuál es entonces? ¿Dónde está el COVID-19? ¿Qué hacemos con el COVID-19? Esa es la pregunta del $1,000,000. Tengo duda. Bueno, pues ya se dan cuenta que no está como un riesgo de trabajo, hasta el 2020 no está como un accidente de trabajo y como enfermedad de trabajo no existía. ¿Sí? No existía. Les voy a mostrar más enfermedades de trabajo. Les voy a mostrar toda la tabla de enfermedades de trabajo que viene en el artículo 513 de la Ley Federal de Trabajo. Y esta tabla de enfermedades de trabajo. Y aquí ustedes van a encontrar un mundo: tabacosis, bagazosis, suberosis, quién sabe quién será eso, vicinosis, así nada más rápido, linosis, y luego más adelante vean todo lo que viene, más adelante, enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalación de gases y vapores, y te trae todo un mundo de conceptos. Por el ozono, por el plomo, por el flúor y sus conceptos, asma bronquial, luego viene dermatosis, de la dermatosis más conceptos, todo eso es enfermedad general, ¿eh? Dermatosis de diferentes tipos, lesiones, y luego
talmopatías profesionales, enfermedad del aparato ocular producidas por polvos y otros agentes físicos, químicos, biológicos, y trae toda su lista. Bueno, eso se los pongo, se los dejo como antecedente para que le demos una checadita. Artículo 473 de la Ley Federal de Trabajo. Vienen todas las enfermedades. Entonces, para efectos del COVID, para efectos del COVID-19, hasta el 2020, pues el COVID-19 no existía ni como enfermedad general, ¿sí? ¿Por qué este antecedente del 476 de la Ley Federal de Trabajo? Porque para 2021 ahora sí ya existe y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizó sus conceptos y dice, para el 2021 el COVID-19 sí es un riesgo de trabajo, lo tiene dictaminado como riesgo de trabajo, pero para el 2021, ¿sí? Esos son para los riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades que vamos a presentar en el 2022. En el 2020 se supone o se supondría que todas las incapacidades que ustedes tengan como riesgos como COVID-19, se supone que deben de estar catalogados como enfermedad general, ¿sí? Y entonces, como enfermedad general, no me eleva mi declaración, mi prima de riesgo. No me eleva mi prima de riesgo porque es una enfermedad general. Entonces, concluiríamos que para efectos de la declaración de grado de riesgo del 2020, el COVID-19 no debería de afectar mi prima de grado de riesgo. Espero y ya haya sido claro. Ahorita lo vamos a ver en la sesión de preguntas y respuestas, porque así definiríamos el tema del COVID-19 del año pasado, ¿sí? Para efectos de la prima de riesgo. ¿Sale? Muy bien. Consideraciones para efectos del cálculo del riesgo de trabajo. No se consideran para efectos de la Ley del Seguro Social, artículo 46, riesgos de trabajo, los que se provengan de alguna de las causas siguientes. Ojo, se los puse aquí porque debemos de tener cuidado. Fracción primera, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Fracción segunda, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica, por supuesto. Fracción tercera, si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona. Acuérdense que hay trabajadores que se autoaccidentan o con otros trabajadores andan por ahí confabulando para hacer accidentes en la empresa e irse de incapacidades. Entonces, si se determina, si nosotros vemos que los trabajadores están haciendo eso, vamos a avisarle al IMSS y eso no sería riesgo de trabajo. Tenemos que avisarle al IMSS para efectos de que no lo determine como riesgo de trabajo. Fracción cuarta, si la incapacidad o el siniestro es resultado de alguna riña o intento de suicidio. Fíjense, es muy importante considerar estas fracciones del artículo 46 de la Ley del Seguro Social. Y fracción 5, si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el trabajador asegurado. Entonces, esto es básicamente cuidado con aquellos trabajadores que se portan mal, cuidado con aquellos trabajadores que ya sabemos que son problemáticos, que son latosillos. Hay que tener cuidado y esas incidencias en las que cae ese trabajador, hay que avisárselas al Seguro Social, hay que documentarlo, hay que avisárselas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que no nos meta en mayores complicaciones ese trabajo. ¿Sale? Entonces, artículo 477 de la Ley Federal de Trabajo, fíjense, artículo 477, Ley Federal de Trabajo. Los riesgos de trabajo pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial. Eso dice el artículo 477 de la Ley Federal de Trabajo, que tenemos que tener en cuenta respecto de mis incapacidades. ¿Sí queda claro? Recuerden, primero,
Trabajadores, tengo que ver qué dice la Ley Federal de Trabajo, tengo que hacerles su contrato, tengo que cumplir con todo lo que dice la Ley Federal de Trabajo. Antes de darles seguro social, son mis trabajadores y tienen prestaciones mínimas, ¿sí? Derivado de eso, tengo que cumplir con lo que dice la Ley del Seguro Social, ¿sale? Porque nosotros estamos pensando que la declaración de grado de riesgo, ¿qué dice el IMSS? ¿Qué dice el IMSS? ¿Qué dice el IMSS? No, antes, ¿qué dice respecto de riesgos de trabajo la Ley Federal de Trabajo? ¿Sale? Nada más como antecedente, para efectos de los riesgos de trabajo, nada más como antecedente, para que no se nos olvide. Muy bien, vamos a ver la determinación de la prima de riesgos de trabajo. Bien, ¿qué dice el IMSS? Ya respecto de cómo la voy a presentar. Vamos a ver más adelantito los medios, pero ¿qué dice? ¿Cuáles son los tipos de incapacidades que me encuentro en el SUA y que maneja la Ley del Seguro Social? Tipos de incapacidades para IMSS, necesarios para determinar la declaración de riesgos de trabajo. 4. Riesgos de trabajo, número 1. Número 1, riesgos de trabajo. Número 2, enfermedad general. Número 3, maternidad. Y número 4, licencia del artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. ¿Cuál es esta? La licencia que pide el trabajador, pido yo siendo trabajador, que me piden los trabajadores o que piden al Seguro Social los trabajadores para cuidar de enfermos con cáncer, para cuidar de enfermos que tengan alguna otra discapacidad y que ya sea detectada por el IMSS y que estén en esa lista del artículo 140 bis. ¿Sale? Entonces, para efectos de determinar la prima de riesgos de trabajo, voy a tener solamente en el SUA estos 4 tipos de incapacidades. Y para efectos del riesgo de trabajo, hay una subdivisión de riesgos de trabajo. El IMSS me determina, número 1, puede ser accidente de trabajo. Número 2, puede ser accidente de trayecto. Y número 3, para efectos del riesgo de trabajo, puede ser una enfermedad profesional. Estos 3 tipos de riesgos de trabajo son los que van a hacer que suba o que baje mi prima de riesgos de trabajo, ¿sí? Entonces, vayan checando, si ustedes tienen solo enfermedades de trabajo, tu prima de riesgo no debe de subir ni bajar. Bueno, a lo mejor puede bajar, ¿sí? Pero a lo mejor se queda, si ya estás en el punto 50, ya no va a subir, ya no va a bajar, ¿sale? Estos son los tipos de riesgo con los que debemos de tener cuidado y que van a hacer que suba o baje mi prima de riesgo de trabajo. Repito, fundamento, artículo 41, artículo 42 y 43 de la Ley del Seguro Social. ¿Vale? Entonces, para que vayan viendo, vayan documentando, o ya tienen por ahí todos sus documentos de incapacidades. Mucho ojo, todas las incidencias deben de estar registradas en el SUA. Si tengo 10 trabajadores, todas las incidencias de altas incapacidades, bajas, modificaciones, accidentes de trabajo, accidentes de trayecto, enfermedad profesional, maternidad, todas mis incidencias deben de estar capturadas en el SUA, ¿sí? ¿Por qué tenemos diferencias? ¿O por qué nos llegan diferencias más adelante? ¿O por qué nos llega a revisar más adelante el seguro? ¿O por qué nos llegan avisos del Seguro Social que cheque su prima de riesgos de trabajo? ¿Por qué? Porque a lo mejor los trabajadores nunca nos dieron las incapacidades, que es muy común, ¿verdad? O a lo mejor a los trabajadores se les olvidó darnos las incapacidades. A lo mejor a los patrones, si llevamos contabilidades, nunca nos avisaron que los trabajadores les dieron incapacidades. Aquí tiene que haber una relación, ¿sí? Tenemos que decirle, tenemos que ponerle un correo a los patrones, tenemos que ponerle un correo a nuestros contribuyentes y decirme, ¿ya no tiene más incapacidades? Ya son todas las que me mandó antes de presentar la declaración de grado de riesgo. Porque después, cuando mandamos la declaración de grado de riesgo y ya hay modificaciones, sobre todo para arriba, el patrón nos dice, contador, te equivocaste. ¿De quién es la culpa siempre? Ya sabe. Del contador, ¿sí o no? Del contador. Entonces, nos dicen, contador, te equivocaste. Pues es que no me mandaste todas las incapacidades.
Adivinos todavía no somos, ¿no? Es que tú debes de consultarle la página del IMSS. Ah, ok, es que sí, esa es una opción que tengo, pero tu obligación, patrón, es decirme cuáles son todas las incapacidades que tuviste en el ejercicio. Y ahorita vamos a ver el periodo. ¿Cuál es la obligación del trabajador? Ah, decirme que estuvo incapacitado, darme todas las incapacidades, informarme a mí como recursos humanos todas las incapacidades en las que incurro, ¿sí? Y entonces, el año pasado hubo un mundo de incapacidades por el tema de COVID-19, pues un mundo de incapacidades, ¿sí? Que debemos de estar al pendiente, pero todas, insisto, todas debieron de haber sido registradas como enfermedad general, ¿sí? Sin duda, en el IMSS, a lo mejor algunas, cuando empezó este tema del COVID, cuando no sabíamos qué iba a pasar, se equivocaron y le pusieron accidente en trayecto, le pusieron enfermedad general. Automáticamente esas sí les van a hacer que suba o baje su prima de riesgos de trabajo. Están mal clasificadas por el IMSS. No sé si alguien tenga la experiencia. A nosotros no nos llegó ninguna que dijera riesgo de trabajo, ¿sí? Pero sí puede haber por allí ese detalle, ¿sí? Y entonces allí debemos de informarla, pero más adelante debemos de meter un documento, debemos de avisarle al IMSS que esa incidencia estuvo mal clasificada, ¿sale? No sé si me explica. Si más adelante tienen dudas, me dicen, pero de inicio, en principio, todas las de COVID-19 del 2020 deben de estar clasificadas como enfermedad general. Y con eso no va a hacer que aumente nuestra prima de riesgo de trabajo. ¿Sale? Espero y vaya siendo claro, y si no, ahorita vemos el tema de dudas. Entonces, insisto, para el 2020, SARS-CoV-2, COVID-19, para determinar prima de riesgo de trabajo. Esta lámina es muy ilustrativa, tómenle foto y súbanla a su Facebook. Para el 2020, enfermedad general, no existía para el 2020 el COVID-19, no existía como enfermedad general. Y fíjense que había otros virus que sí están ahí clasificados como COVID, pero este SARS-CoV-2, COVID-19, para el 2020 no existía. Que vaya quedando claro. ¿Sale? Para el 2021, ¿qué dice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Diario Oficial de la Federación del 8 de enero del 2021. Si esa enfermedad obtuvo como consecuencias fallecidos para el 2021, y si las secuelas de los contagiados son graves, para el 2021 son detectadas, son clasificadas, son autorizadas por el IMSS como riesgos de trabajo para 2021. ¿Sale? Ojo, Diario Oficial de la Federación, 8 de enero de 2021. Allí tienen el documento. Pero para el 2021 sigue habiendo más novedades. Vamos a tener más trabajo del home office. ¿Y si me contagio en home office del COVID? ¿O si me contagié en home office? ¿O si me contagié en el teletrabajo para 2021? No supe dónde me contagié, si en el home office o en teletrabajo. ¿Qué vamos a hacer? Ok, vamos a tener que trabajar en ese sentido. Va a haber todavía más información respecto del home office y del teletrabajo que hayamos hecho en el 2021. Pero ya está en el Diario Oficial de la Federación. Para riesgos de trabajo, si hay fallecidos, si hay secuelas graves, determinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es considerado como COVID-19. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Hubo muchas discusiones, para no hacérselas más larga. ¿Qué sucede para efectos del IMSS? Todas esas incapacidades, como enfermedad general, pues las tuvo que pagar el IMSS. Todas esas incapacidades, como enfermedad general, les tuvo un costo financiero al IMSS que no lo tenía previsto. Y entonces, para efectos del 2021, ¿qué dice el IMSS? Si seguimos así, si de por sí ya estoy en quiebra, si seguimos así,
Si no me dictaminas que son riesgos de trabajo, si no me ayudas, gobierno federal, Secretaría del Trabajo, para dictaminar que el COVID-19 es riesgo de trabajo, voy a seguir pagando muchas enfermedades de trabajo y entonces voy a tener que quebrar. ¿Sale? Entonces, desgraciadamente, esa es una de las consecuencias. Todos los que tengas contagiados de riesgos de COVID-19, vamos a ver cuáles son sus secuelas, vamos a ver cuál fue su evolución y si definitivamente fallecieron, desafortunadamente fallecieron, va a ser dictaminado como riesgo de trabajo para 2021. Entonces, listo, tómenle foto por favor y súbanla a Facebook, que no se les olvide que aprendimos algo nuevo el día de hoy. Determinación de la prima de riesgos de trabajo. Ojo, vemos esto y nos vamos a la pausa. Artículo 32 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. ¿Quiénes van a presentar la prima de riesgos de trabajo o quiénes la van a presentar? Bueno, casos de riesgos de trabajo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Si yo empecé mi empresa, si yo empecé mi empresa el 2 de enero, el día de San Cuauhtémoc, si empecé mi empresa el 2 de enero, ya no tengo que presentar, ¿sí? Si empecé mi empresa el 1 de diciembre, pero el 6 de junio ya no tuve trabajadores, ya no tengo la obligación de presentar. Es decir, la primera fracción del artículo 32 del reglamento nos dice casos que tengas completos, trabajadores que tengas completos del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí? Si tengo casos que no cumplieron con esta edad, con esta fecha, no estoy obligado a presentar la prima de riesgos de trabajo. ¿Sí? Fracción segunda, ya lo que ya comentamos, la prima o aumenta o disminuye en un 1%, ni más ni menos. ¿Sí? E incluso nos hemos encontrado por allí que a veces las correcciones de las primas de grado de riesgo del IMSS están mal, no la aumentan en más del 1%, capturan mal. ¿Sí? No sé si ahí por ahí tengan algún caso, pero hay que quejarnos, hay que reclamar. Solamente aumenta o disminuye un 1%. ¿Sale? ¿Cuándo va a estar vigente mi prima de riesgo? Bueno, del 1 de marzo, por ejemplo, si ahorita vamos a presentar la declaración de grado de riesgo del 2020, vamos a capturarla a partir del 1 de marzo del 2021 y hasta el último de febrero del siguiente año. El reglamento dice hasta el último. Recuerden que febrero puede tener 28 o 29 días. Por eso señala hasta el último. ¿Sí? Es cuando vamos a tener vigente nuestra declaración de grado de riesgo en el SUA. ¿Sí? Pero los casos de riesgos de trabajo voy a determinar del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Espero vaya siendo claro y me vayan cachando por allí la información. ¿Sale? Si cambias, fracción 4, si cambias de actividad, entonces procede la fracción primera y la fracción segunda. Si cambias de actividad, entonces te quedas en la prima media y hasta que cotices, hasta que tengas un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, entonces va a ser cuando tu prima va a aumentar o va a disminuir. ¿Sí? Si cambias de actividad, entonces procede fracción primera y fracción segunda. Te quedas en la prima media. ¿Sale? Pero sí le avisas al IMSS si cambias de actividad, por supuesto. ¿Sale? ¿Cuándo se presenta la declaración? Ojo, ¿cuándo se presenta la declaración? Se presenta en el mes de febrero. Dice la fracción 5, impresa o en medios dispositivos magnéticos o archivos electrónicos. Fíjense muy bien. El artículo 32, fracción 5 dice impresa. Si tenemos en la mente que solamente es por internet, no. Podemos presentar la impresa, ¿eh? Más adelante lo vamos a precisar. Declaración, se puede presentar impresa o en dispositivos magnéticos o en archivos electrónicos. En febrero, a más tardar el día último. Y entonces, quedamos que para efectos de este mes, febrero,
El último día de febrero es el domingo 28 de febrero. Es inhábil, por supuesto, es inhábil. Entonces, vamos a tener hasta el día 1 de marzo para presentar nuestra declaración de grado de riesgo. Pero, ¿qué hagamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué recomiendo? Vamos a presentarla la siguiente semana. Vamos a presentarla la siguiente semana. ¿Por qué? Porque si la página no funciona, si se satura, si se cae, el día primero vamos a estar complicados. ¿Sale? Recomendación. Presenta la siguiente semana. Artículo 32 del reglamento, que no se les olvide. Sigue diciendo, artículo 32 del reglamento, si tu prima resulta igual a la del año anterior, no estás obligado a presentarla. Si tu prima resulta igual a la del año anterior, no estás obligado a presentarla. Esta sobre todo cuando estamos en la prima de riesgo mínima, sobre todo. ¿Sale? Es raro que tu prima resulte igual a la del 1.58885%. Es raro, tiene que subir o tiene que bajar. Aquí esta fracción básicamente se refiere a que si ya estás en la prima mínima y te sigue saliendo la prima mínima, no estás obligado a presentar tu declaración de grado de riesgo. Ojo, no estás obligado. Si ya estás en la prima mínima y no cambia, es decir, no sube, no estás obligado. ¿Sale? Y más adelante, luego, algunos contribuyentes nos hemos encontrado con que quiere el Seguro Social que le aumente, quiere reclasificarlo. Bueno, pues hay que quejarnos. ¿Por qué me reclasificas si no tuve casos? Ah, es que tienes que pagar conforme a la actividad y que no sé qué. Ah, bueno, pero mi prima de riesgo no subió, no tuve riesgos de trabajo. Fundamentalmente, no tendrías por qué reclasificarme. Ah, es que ya te caché que tienes trabajadores que no son tus trabajadores. Ah, ese ya es otro rollo. Entonces ahí ya nos tenemos que poner abusados, pensar, platicar con el contribuyente. El IMSS ya te cachó, que bla, 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 bla. Te reclasifica, no le digas nada, mejor. ¿Sale? Pero aguas, aguas. Si el IMSS quiere abusar de nosotros, de nuestros contribuyentes, tenemos la posibilidad de quejarnos. ¿Sale? Fracción sexta, reclasificación por incongruencia del IMSS. La notificación aplica desde el 1 de marzo. Si me reclasifican en julio, si me reclasifican en agosto, en septiembre, ya ven que al IMSS ni le pasa andar tardado, que de repente ya estamos por ahí en septiembre, dices, ¿cómo crees que me llega una notificación de reclasificación? Pues date prisa y reclasifícame en marzo, en abril, ¿no? No, es que tenemos mucho trabajo. Y así te dicen, tenemos mucho trabajo y hasta ahorita ya te acabé tu reclasificación. Me empiezas a pagar a partir del 1 de marzo, ¿sí? Si me reclasifican y procede, entonces tengo que reclasificar y empezar desde marzo del siguiente año, perdón, del año pasado, para que no haya diferencias de pagos después, ¿sale? Esto yo creo que ustedes también ya se lo han encontrado. Fracción 7, aviso de baja mayor a 6 meses, regresas a la prima media. Es decir, si tuviste baja y luego regresas, no vas a regresar con la prima del 0.50. Allí sí tiene fundamentación el Seguro Social. Vas a regresar con la prima media. Es lo que normalmente hace. ¿Por qué? Porque le vas a pagar más riesgo de trabajo, ¿sí? Es decir, la intención es que no te suspendas. La intención es que tengas trabajadores. Ya no tienes trabajadores, ok, te das de baja, pero cuando regreses te va a poner el Seguro Social en la prima media, dependiendo de qué, ya quedamos, de tu actividad. ¿Sale? Si cambias de actividad, te vas a la prima media. Allí sí tiene razón el Seguro Social, allí tiene elementos. ¿Por qué? Porque estás cambiando de actividad. Ya no vas a hacer despacho de contadores, ahora te vas a dedicar a la comercialización. Ya no vas a hacer solamente comercializar, ahora vas a producir. Cambias de prima, cambias de actividad. ¿Sale? Y si tienes registros patronales en diferentes municipios, debes determinar y declarar la prima de riesgos de trabajo por cada registro patronal. Ojo, por cada registro patronal. Artículo 32 del reglamento. Muy abusados. ¿Sale? Espero y vaya siendo claro con esto del artículo 32 del reglamento. ¿Quiénes no están obligados a presentar declaración? Entonces, para resumir, para precisar, si tu prima resulta igual a la del año anterior, no estás obligado a presentarla. Artículo 32 del reglamento.
si se haya dado de alta el contribuyente entre el 2 de enero y el 31 de diciembre, es decir, que damos periodo completo, que tenga trabajadores desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Que empecé en 20 de enero, ya no estás obligado. Que empecé el 30 de marzo, ya no estás obligado. Que terminé el 10 de octubre, ya no estás obligado. Tiene que tener todo el periodo completo. ¿Vale? ¿Cuándo más? Cuando exista reanudación y conserve la misma actividad. Suspendo, tengo una actividad. Reanudo, pero con la misma actividad. Entonces, allí sí hubo una suspensión, pero tienes la misma actividad. Ya no estás obligado a presentar declaración de grado de riesgo. ¿Sale? Esta, muy importante, empresas con menos de 10 trabajadores pueden optar por presentar o cubrir la prima media. Empresas con menos de 10 trabajadores. A veces resulta conveniente, aunque tienes menos de 10 trabajadores, optar por presentarla, siempre y cuando vaya para abajo. Abusados, siempre y cuando vaya para abajo. Por supuesto que si va para arriba y tienes menos de 5 trabajadores, pues yo optaría por no presentarla, ¿no? Y mejor me voy a la prima media. Abusados. Allí hasta una conveniencia económica puede tener el patrón. ¿Sale? Medios de presentación. Rapidito. Y hacemos la pausa. Medios de presentación. Pues el SUA, dice Juve que la versión 3.6.1 ya no funciona, Bueno, pues hasta donde yo hice el material, la versión 3.6.1 es la que nos había manejado el IMSS. Si para ustedes funciona y ya tienen su cálculo, y ya nada más tenían algunas dudas y no les tuvo este problema la versión 3.6.1 que comenta Juve, pues pueden presentarla, ¿sí? Si ya tienen sus casos bien definidos, bien determinados, si la versión a ustedes no les dio problema, pues yo no le veo ningún inconveniente en que ya manden su declaración, ¿sale? Si notaron diferencias, si notaron que no les calculó bien los días, si notaron que les aumentó la prima y tienen dudas, entonces sí revisen bien su versión y vamos a ver qué va a suceder con ese famoso SUA versión 3.6.1. ¿Sale? Medios de presentación antes de irnos a la pausa. Número 1, por la página de internet del ITSE, genero mi archivo DAP SUA y la cargo. Tengo que tener o la firma electrónica y o los certificados del IMSS. ¿Sale? Número 1, esa es opción número 1. Número 2, con archivo.dap, lo guardo en una USB, ejemplo, aquí está el ejemplo G, que es mi USB, y el nombre del archivo para llevarla al Seguro Social. ¿Sí? Y número 3, en papel, con firma autógrafo del patrón y que no se les olvide su tarjeta patronal. ¿Sí se puede presentar en papel? Sí, recuerden que el artículo 32, fracción octava dice. Ahora, si estamos pensando es que yo ya estoy en la empresa, pues obviamente en página de internet. Si somos contribuyentes, si somos un despacho, pues obviamente página de internet. Pero habrá quien esté en San Martín Chalchicuautla, no tenga la forma de presentarlo por medios electrónicos y pueda presentarlo y está entonces obligado el Seguro Social a recibírselo en papel. ¿Sí me explico? Si al final ustedes se son obligados y tienen alguna complicación electrónica, no tienen la firma, no tienen acceso a los certificados, etcétera, etcétera, tiene el IMSS la obligación de recibírsela con firma autógrafa del patrón, representante legal y la tarjeta patronal. ¿Vale? Muy bien, vámonos a la pausa para después ver las infracciones y sanciones y después ver rápidamente el caso práctico. Son 11:18, ¿les parece si damos 7 minutos y regresamos a las 11:25? ¿Les parece bien? Gracias, Juve, ahí me ayudas. Listo. Regreso un poquito antes para leer algunas de sus preguntas. Dice la número 1. Entonces, por la enfermedad de COVID, si hemos tenido empleados por esa ausencia, ¿está el patrón obligado a pagar al IMSS? Aclarando que por seguridad se le atiende a un particular y no al IMSS por evitar la propagación. Pregunta número 1. Respuesta número 1.
si no tiene las incapacidades, tiene que pagar al Seguro Social completo. El IMSS no le va a aceptar un escrito. El tema de evitar la propagación y eso al IMSS no le está interesando. Él necesita, o el IMSS necesita que vaya el trabajador por sus incapacidades y procede lo que para enfermedad general procede del pago de las incapacidades. Recuerden que también hay un acuerdo por allí o se les invita o se les invitó siempre a los patrones que a los trabajadores que cayeran en esta desgracia de situación, pues por supuesto que no les descontaran los días, ¿verdad? Pero el tema de las incapacidades no le afecta porque es enfermedad general, quedamos claros, no le afecta. Pero el IMSS determina que pues deben de solicitar su incapacidad. Dice, buen día, si un trabajador falleció en el transcurso del trabajo y falleció y se dio de baja por defunción, pero la determinación de la prima de riesgo del sistema no la reconoce, ¿qué procede? Híjole, allí medio no entendí la pregunta. Si un trabajador falleció en el transcurso de trabajo, es que le debieron de haber determinado el riesgo de trabajo y le debieron de haber dado el documento para grabarlo en el SUA, ¿sí? Y por supuesto que seguramente esa, como es considerado un riesgo de trabajo, sí debería de aumentar la prima. Contador Cuauhtémoc, si un trabajador tuvo un accidente en trayecto, ¿afecta a la prima de riesgo? Seguramente sí, depende de cómo le hayan dado su documento ST2. ¿Sale? Depende de qué es lo que haya definido allí el Seguro Social. Una pregunta, si tuve incapacidad por maternidad, ¿tengo derecho a las utilidades? Por supuesto, por supuesto. Si no tengo las incapacidades registradas en el SUA porque pagué con la propuesta que me llega en el IMSS, ¿qué debo hacer? Debe, para efectos de la declaración de riesgos de trabajo, debe usted capturar todas sus incidencias, independientemente de que le afecten o no le afecten para efecto de grado de riesgo. Y si es una de las obligadas a presentar la prima de riesgo, Verónica, debe de capturar las incidencias. ¿Por qué? Porque el IMSS ya tiene como en el SAT, ya tiene el SAT que tiene, ya tiene todas sus facturas timbradas. Acá en el IMSS, ¿qué tiene? Ya tiene todas sus incapacidades emitidas. Entonces, si usted no le informa al IMSS que las capturó y si está obligada a presentarlas con esas incidencias, entonces va a tener puede tener algún problema. ¿Sale? Híjole, me perdí, no me las enumeraron. En caso de que ninguno de mis trabajadores hayan estado durante todo el año, no tengo obligación. En caso de que ninguno de mis trabajadores hayan estado durante todo el año, no tengo obligación de presentarlo. No hayan estado, ¿qué? No hayan sufrido riesgo de trabajo, ni haya tenido incidencias, ni movimientos, pues no está obligada. Yo creo que no está obligada. Dice Joel Hernández, el licenciado y contador Joel, no es contador nada más. El instituto actúa de manera ilegal al autoclasificar la prima de riesgo mayor en un 1%, lo que les decía, para empezar a cobrar diferencias, por lo que el contribuyente tiene que interponer un recurso de inconformidad o juicio contencioso para hacer valer sus derechos. Por supuesto, Joel, gracias por la aportación. Y es una recomendación, por supuesto, no hay que dejarnos de los del Seguro Social, no hay que dejarnos. ¿Qué pasa si la presento extemporáneamente? Si la presenta extemporáneamente y no la ha cachado el IMSS, pues está bien, no le va a pasar nada. Lo vamos a platicar, ahorita lo vamos a comentar. Disculpen, ¿dónde presento por la opción 2? La opción 2 es la de en su memoria USB, en el Seguro Social, en la oriente o poniente donde le corresponda, se lleva su memoria USB con su archivo y su tarjeta patronal y les dice que va a presentar su declaración de grado de riesgo. O sea, la deben de aceptar, ¿eh? Recuerde, porque el artículo 32 dice, lo puedes presentar en papel, en archivo electrónico o por internet. Yo actualicé la versión del SUA 3.6.1 el día 17 de febrero y aparentemente todo bien. Funcionó normal, no tuve problemas. Es posible que ya esté corregida el 17 de febrero. No me acuerdo cuándo la descargamos, no me acuerdo cuándo la descargamos, pero mi recomendación es, si esa versión no le tuvo ningún problema, si no notó que tiene ningún problema como los que comentó Juve, adelante. No se escucha por la música, ya quitamos la música.
Yo tengo casos de COVID en enero y febrero del 2021 y las incapacidades que me trajeron están como enfermedad general. ¿Dónde dice de riesgo de trabajo? Dice no. Está bien, si están como enfermedad general, está bien, es correcta esa incapacidad. Ah, perdón. Es que al final, eso lo van a ver hasta el final, cuando los casos de COVID ya estén dados de alta, ¿sí? Hay que solicitarle al IMSS cómo quedaron esos casos para efectos del Seguro Social y del tema de riesgos de trabajo, porque ahorita, pues en enero y febrero, como bien dice el comentario, todavía los tenían determinados como enfermedad general. Ya con el cambio van a empezar a esto que les digo, a ponerles riesgos de trabajo. Entonces, yo sugeriría que a esos trabajadores tengamos cuidado y les preguntemos, oiga, finalmente, ¿cómo quedó su tema de las secuelas? ¿Sale? Ahí es donde debemos de tener cuidado. Respecto a la difusión, dice Marta, respecto a la difusión, no existe ningún registro de incapacidades, fue en el trayecto. A la defunción, respecto a la defunción, no existe ningún registro de incapacidades, fue en el trayecto de trabajo. Respecto a la difusión, influye en la prima, siempre que tenga defunciones, sí influye en la prima, sí influye en la prima. Debemos de ver cómo quedó el ST2. Fíjense que yo tuve un caso y les comparto de un trabajador que efectivamente incluso falleció, le dio un infarto en la empresa, ¿sí? Y el IMSS por cuestiones yo creo que es un caso parecido al que comenta la compañera, por cuestiones de no pagar el IMSS, por cuestiones de no pagar después este tipo de prestaciones económicas a las que tienen derecho los beneficiarios, no la dictamina como riesgo de trabajo, como en el trayecto de trabajo, etcétera, etcétera. No la dictamina porque no les conviene, ¿sí? Contador Cuauhtémoc, si un trabajador tuvo un accidente de trayecto afecta para la prima de riesgo de trabajo, creo que esa ya la había leído. ¿Sale? Muy bien. Ok, continuamos. Aquí, el tema, infracciones y sanciones para efectos de qué pasa si no la presento en tiempo. Perdón, ¿allí se ve la pantalla? ¿Sí estoy compartiendo correctamente? Ok. Infracciones y sanciones. Infracciones que están en el artículo 304b, fracción tercera de la Ley del Seguro Social. Infracción, no presentar la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación del seguro de riesgos de trabajo o hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o incompletos. Fíjense, hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o incompletos. Si es con datos falsos, que es o incompletos, que es el caso que nos comentaba una compañera aquí en la sesión, eso es incompleta, no meter las incidencias, eso es estar la información incompleta. Entonces caeríamos en una sanción. En relación con el periodo y plazo señalados en el reglamento corresponde, ¿cuál es la multa? Esa es la infracción, ese es el concepto de la infracción. ¿Cuál es la sanción? De 20 a 200 veces UMA. Entonces, ¿cuál sería la multa mínima? Que es normalmente la que nos pone el Seguro Social. 20 veces suma, que es suma la cantidad de, o llega a la cantidad de 1,792.40. ¿Y cuál es la máxima? 210 veces suma, una multa de 18,820.02. ¿Sale? Entonces, si la presentas extemporánea, pero espontánea, no aplica la multa. ¿Sí? Porque el artículo 73 del código nos defiende, dice, siempre y cuando presentes antes de que te cache el IMSS, antes de que te cache el SAT, eso es espontáneo y no procede la multa. ¿Sale? Entonces, esas multas que están vamos a suponer, mal fundamentadas porque me requirieron cuando yo ya la había presentado, entonces, no procede. Y entonces aquí está el tema, medios de defensa, recurso de inconformidad que podemos presentar en el IMSS, recurso de revocación o cancelación de esa multa
¿Y qué les recomiendo? Hay que ayudarnos con la PRODECON. Es gratis, si es que tenemos un contribuyente que no tiene muchos recursos, es gratis y la mayoría de los casos de los casos de quejas de los contribuyentes en el IMSS, la mayoría son casos de éxito. ¿Por qué? Porque en el IMSS tienen algunas personas que no argumentan bien, que no hacen bien las cosas y entonces tiene muchas posibilidades la PRODECON de ganar esos recursos, esos casos. Entonces, hay que quejarnos, ¿sale? Hay que quejarnos. Muy bien, medios de defensa, 7. No sé si tengan alguna duda, comentario. Vámonos rápido a la determinación de la prima de grado de riesgo. Vámonos al caso práctico. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, pues ya saben que debemos de tener nuestro SUA. Tenemos que tener nuestro SUA. Yo ya selecciono allí están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Se ve el SUA? Ok, aquí yo tengo la versión 3.6.1, a mí no me dio problema. Entonces, corrimos con suerte. Incluso ya mandamos algunas declaraciones. ¿Qué tengo que hacer? Irme al apartado de determinación de prima de riesgos de trabajo. Tengo 3 opciones: cálculo de días y trabajadores promedio, cálculo de la prima de riesgos de trabajo y la obtención de reportes. ¿Qué hago? Me voy primero a calcular los días. Primera opción, calcular los días, año a calcular, 2020. Siguiente paso, rapidito, me voy a calcular. Este patrón tuvo 3 trabajadores. Si conocemos a nuestros contribuyentes, si conocemos a mi patrón, yo tengo en mente cuántos trabajadores estuvieron en el año, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer aquí con el tema de los cálculos y días trabajados? Tengo que confrontar con mis emisiones del Seguro Social, tengo que confrontar con mis emisiones bimestrales que los trabajadores de enero hayan cotizado 90 días conforme la emisión del SUA, que en febrero confirme y tenga 87 días para el caso de mi patrón. Si hubo incidencias, si hubo incapacidades por enfermedad general, por maternidad. Aquí, recuerden que las emisiones no me capturan las incidencias que yo tenga, esas las tengo que capturar yo. Y aquí es donde yo le digo a la compañera que va a tener información incompleta si no captura sus incidencias. Entonces, si no pasó nada, si todas mis emisiones coinciden con la información que yo tengo en el SUA, pues deberíamos de tener la misma información, ¿sí? Si tengo el total de días cotizados, ¿cuántos suman? 1098. Divididos entre 365 días del año. ¿Cuántos son trabajadores expuestos promedio al riesgo? 3. ¿Sí? Si aquí hubo variaciones, entonces voy a tener menos trabajadores expuestos al riesgo o más trabajadores expuestos al riesgo. Dependiendo de los días cotizados, voy a tener este resultado de trabajadores promedio expuestos al riesgo, que es un dato que me pide más adelante para calcular la prima. ¿Sale? Entonces, primer paso, calcular los días y revisar, confrontar con mis emisiones, que si yo tengo menos días, tengo mis incidencias bien documentadas. ¿Sale? Primer paso, calcular días. ¿Sale? Los calculo. Me voy al siguiente paso, cálculo de la prima de riesgos de trabajo. Me dice el patrón, datos del patrón, a qué se dedica, y tengo que ver que la clase y fracción esté correcta. Este procedimiento, este cálculo, pues automáticamente ya no lo hace el SUA, ¿sí? Pero este procedimiento viene en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social y aquí es el cálculo automático. Dice, como no tuve casos para generar,
me genera la prima mínima. La prima nueva es la misma. Entonces, este contribuyente, de acuerdo con lo que platicamos, no está obligado a presentar su declaración de grado de riesgo. Número 1, la prima no cambia. Es la prima mínima, no cambia. Número 2, tiene 3 trabajadores. ¿Está obligado a presentar su declaración? No está obligado. ¿Sale? Entonces, aquí, en este tipo de apartados, noten, nos dice, nos da el total de casos de riesgo de trabajo. No tengo porque no tuve incapacidades con tema de riesgos de trabajo. Nos da el total de días subsidiados para efectos de riesgos de trabajo. No tengo. Suma de porcentajes de incapacitados. No tengo. Número de funciones. Aquí, aquellos patrones que tengan defunciones, aquí sí les debe de aparecer. Si tuvieron una, ¿sí? ¿De dónde va a jalar la información el SUA? De su información de las incapacidades o de la información de su baja. ¿Por qué dio de baja ese trabajador? Ah, por defunción. Y automáticamente el SUA me debe de jalar esa información aquí. ¿Sale? Número de trabajadores. Bueno, aquí en el caso de que haya habido 1, 2, 3, no, o sea, espero que no haya habido muchos por allí en sus empresas. Pero bueno, desgraciadamente los casos sí fueron sonados. Número de trabajadores expuestos al riesgo. Esta es la información que me jala del cálculo inicial de días trabajados. Días naturales en el año, siempre me pone los 365, promedio de vida activa, estos dependiendo de mis movimientos que tenga en el seguros, dependiendo y de la información que haya dado de alta en el SUA de todos mis trabajadores, es como me lo va a generar. Y siempre nos calcula un factor de prima. Este factor siempre no lo calcula, pero haciendo el cálculo, de acuerdo al procedimiento del artículo 72, nos va a dar un resultado en la prima. Y este resultado es el que vamos a poner o es el que debe de aparecer en nuestra declaración. ¿Sale? El periodo a revisión, es muy importante que venga el ejercicio 2020 y la prima anterior es muy importante que le pongamos la prima con la que estaba cotizando todo el 2020 mi patrón, ¿sí? Si hubo reclasificación de primas, vamos a suponer, si yo tenía mi declaración, yo presenté mi declaración del 2019 en febrero del 2020 y yo determiné prima del 0.50%, esa fue la que yo determiné. Pero si después hubo corrección en septiembre, yo aquí debo de poner la declaración, la prima corregida. ¿Para qué? Para no tener luego diferencias. Y entonces sí, al hacer el cálculo del 2020, ya tendré una prima corregida y de acuerdo con la información que tiene el IMSS. ¿Sí? Espero y me haya explicado por allí. Y la información del artículo 32, fracción octava. Aquí mismo nos dice el Seguro Social del reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Cuando en la empresa tenga asignados diferentes números de registro patronal en un mismo municipio o en la Ciudad de México, con excepción de los casos señalados en el artículo 21 del reglamento de esta materia para el cálculo de la prima, se tomarán las consecuencias de los casos de riesgo de trabajo acaecidos al personal de la empresa en el municipio y Ciudad de México y determinados durante el periodo de compra. En caso de que la empresa haya tenido registrados centros de trabajo en diferentes municipios, determinará la prima de dichos centros, inclusive aquellos que cuenten únicamente con trabajadores eventuales o temporales, con independencia de los que se encuentren en otro municipio. Nota: en caso de haber seleccionado más de un registro patronal, deberá asegurarse de haber obtenido en forma individual los totales de trabajadores promedio expuestos al riesgo de cada uno de los registros patronales. Entonces, en patrones
con diferentes registros patronales. Patrones que hayan tenido trabajadores en diferentes municipios del país, cuidado, tienen que presentar su declaración de grado de riesgo en cada municipio. ¿Sale? Muy bien. Entonces, en caso de que tengamos que presentar la declaración anual para efectos de que, si estamos obligados, para efectos de generar el archivo, bueno, pues ya es un procedimiento de alguna manera sencillo. ¿Qué recomendamos? ¿Qué recomiendo? Generamos el archivo, ¿sí? Generamos el archivo, abro en mi carpeta SUA, abro una carpeta en C, busco mi carpeta SUA, abro una carpeta que se llame, aquí está. Vamos a irnos a C, cobranza, donde tenemos la información del SUA. Acuérdense que se llama mi carpeta. Y aquí tengo el SUA, ¿sí? Yo recomiendo anteriormente abrir una carpeta que se llame prima de riesgos de trabajo. Allí en el SUA, como bien dice Juve, hay que respaldar muy bien antes mi información. Prima de riesgos de trabajo 2020. Y le abro una carpeta a cada uno de mis contribuyentes. Y en cada una de los nombres de mis contribuyentes, guardo los reportes. ¿Sí? Guardo los reportes que me genera el SUA y guardo en esta carpeta donde ya identifiqué a mi contribuyente, guardo el archivo .tab. ¿Sale? Otra vez. En la carpeta C, tengo que irme a cobranza, porque allí es donde guardamos todo lo del SUA. Allí está mi carpeta. Abro una carpeta que diga prima de riesgos de trabajo 2020. Allí abro una carpeta para cada uno de mis contribuyentes y allí guardo el archivo .dap y allí guardo los reportes. Que voy a descargar de la declaración de grado de riesgo. Entonces, aquí le damos guardar en su carpeta. ¿Sí? Ay Dios. Allí le di salir para irme a la obtención de reportes. Yo aquí para efectos traté de hacerla en este contribuyente que no tiene muchos movimientos para no confundirlos, ¿sí? Lo que me interesa es que ustedes vean los pasos, paso por paso que tengo que ir haciendo y obviamente si ustedes tienen muchas incidencias, si ustedes tienen muchas incapacidades, pues va a aparecer toda la información. ¿Dónde les va a aparecer toda la información? En el apartado de reportes. Otra vez, me voy al apartado dentro de la declaración, determinación de prima de riesgo, me voy al apartado obtención de reportes y aquí nos da 5 tipos de reportes. Trabajadores que estuvieron expuestos al riesgo y aquí me da en febrero, en marzo, todo el archivo de mis trabajadores para el tema de reporte de días cotizados. Este archivo lo puedo guardar. ¿Dónde lo guardo? En mi carpeta que abrí para reportes de prima de riesgo del 2020. ¿Sí? Ese reporte de riesgos de trabajo, de fecha inicial del 1 de enero al 31 de diciembre, genero el reporte y me dice, no existen casos para generar, ¿sale? No tuve ningún caso para este patrón. Todos los que ustedes tengan les van a aparecer aquí, por tipo de riesgos de trabajo, si es accidente, si es enfermedad, si es enfermedad general, si es embarazo, si es del tipo de incapacidad que hayan tenido. Este reporte les aparece toda la información. ¿Qué hacemos? También lo descargo, también lo guardo. Es mi información que voy a respaldar con mi declaración de grado de riesgo. ¿Sale?
Otro reporte, reporte de cédula de determinación. Este reporte es el que puedo, bueno, también lo descargo, también lo imprimo y aquí me aparece la declaración de grado de riesgo y toda la información del patrón, etcétera, 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 etcétera. Esta declaración la puedo guardar, la puedo imprimir, ¿sí? Este reporte lo tengo que guardar. Esta declaración, esta hojita, la tengo que guardar junto con con el archivo DAP y con el acuse de la impresión. Entonces, vean aquí este documento. Aquí está nombre y firma del patrón, es el que podemos imprimir y llevar junto con la tarjeta patronal para que nos lo reciba el Seguro Social. ¿Sale? Pero la recomendación es también guardarlo junto con la declaración, con el archivo electrónico. Más reportes, incapacidades de los trabajadores, Aquí me deben de aparecer todas mis incapacidades. ¿Sale? Aquí viene por ramo del seguro, tipo de riesgo, secuela o secuencia, control de la incapacidad. Aquí me aparecen todos los números de las incapacidades de los folios que me dé el Seguro Social. Y aquí es donde ustedes van a confrontar con toda la información que tengan de la empresa. ¿Sale? Yo aquí quise ponerlo en blanco para que no se me pierdan y para que no se nos vaya a confundir la información. ¿Sale? Pero a ustedes este reporte, o a todos nosotros este reporte nos debe de servir muchísimo para efectos de las incapacidades que tenemos en todo el año, números de folio, días de incapacidad, nombre del trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, ya que haya generado mi archivo .dat, el procedimiento que sigue es, pues, me voy a la página del IMSS, me voy al apartado de prima de riesgo de trabajo, meto mi firma electrónica, mi contraseña o mi certificado de sellos digitales, me voy al apartado de prima de riesgos de trabajo y presento mi declaración. Yo tengo un material, o a lo mejor ustedes también ya lo tienen por allí descargado, donde viene el procedimiento de la presentación de grado de riesgo de manera muy bien explicada. Ese se los puedo dejar para efectos de que ustedes lo consulten, sin mayor inconveniente. Quisiera irme ahorita al tema de las preguntas y respuestas para no dejar dudas. Vamos a ver. Vayan poniendo todas sus dudas allí en el chat antes de irnos. Dice Eder Emiliano, ¿me pueden sancionar si no presenté 2019, pero es que no hubo variación, no incapacidades, entonces no presentamos? No, yo creo que ya te hubieran sancionado, Eder Emiliano. A lo mejor estabas en uno de los supuestos donde no varió tu prima, no tenías la obligación, y entonces hay algunas ocasiones o hay algunos contribuyentes que el IMSS ya los tiene detectados, que están haciendo modificaciones altas, bajas de sus trabajadores de manera incorrecta, y son a los que revisa. Entonces, a lo mejor a ti te fue bien, si no estabas obligado, no te van a multar, ¿sí? En 2021, en la incapacidad por COVID, el IMSS debe de poner desde el inicio riesgo de trabajo. No me quedó claro. Dices que hasta que termine la enfermedad. Por lo tanto, en sus, yo creo que incapacidades, ¿cómo lo cargo? Si ahorita el IMSS nos lo está dando como enfermedad general, que debe de ser todo lo que está emitiendo, entonces ahorita lo vamos a considerar como enfermedad general.
Si al final ese trabajador, dependiendo de las secuelas que haya tenido, tuvo secuelas graves, entonces quedamos que va después a subir a riesgo de trabajo. Si el trabajador finalmente, desgraciadamente, falleció por COVID, entonces sin duda va a ser riesgo de trabajo. Esto todavía va a haber este periodo en el que todavía el IMSS no lo tiene muy bien definido, todavía algunas incapacidades las va a seguir generando como enfermedad general, pero en cuanto se vayan dando que las secuelas son graves, en cuanto vayan actualizando su base de datos, su información respecto a las incapacidades, esto creo que va a ir cambiando. Como les comentaba, para el 2021 estamos todavía en el tema de y el teletrabajo y el home office, ¿cómo va a ser catalogado? Dice Emanuel Gutiérrez, saludos Emanuel. Pareciera que existe una discrepancia en el artículo 42 de la Ley del Seguro Social, en donde identifica los accidentes de traslado al trabajo como un riesgo de trabajo. Y por otro lado, el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, donde exceptúa a los accidentes como integración de la determinación de prima, pero de acuerdo a la tesis aislada, nos dice la tesis, Emanuel, y dice la prima del seguro de riesgo de trabajo, solo integran al cálculo de la prima los traslados del trabajador entre varios centros de trabajo del patrón, no la del trabajo a su casa. Ah, muy bien, Emanuel, muy interesante, muy interesante. Allí habría que hacerlo valer cada patrón. ¿Nos puede mandar por correo el manual? Claro que sí, claro que sí. Denme unos minutitos, incluso ahorita se los puedo poner aquí en el chat. Nuevamente, sobre la defunción, no tengo el formato ST2 porque no existieron incapacidades. Y en su momento asistimos a las oficinas del IMSS y solo nos comentaron que lo diéramos de baja con fecha del acta de defunción y con la fecha que venía en esta. Fue muerte instantánea. Por lo tanto, no acudió a asistencia médica. Gracias. Ok, entonces, si le estoy entendiendo bien, ahora sí, creo que son de estos trabajadores que no se paró para nada al Seguro Social, o por lo menos no se pudo, no hubo determinación, no hubo un dictamen. Entonces, aquí estrictamente no tendría por qué cargarlo como un riesgo de trabajo. No le va a afectar en su prima porque no hay información, no hay incapacidades. ¿Sí? Son de aquellos trabajadores que no fueron o no pudieron por algún motivo que se les dieran sus incapacidades ni nada, desgraciadamente fallecieron. Entonces, nosotros lo vamos a dar de baja, simplemente. Y a lo mejor no vamos, como no tenemos antecedente, no tenemos motivos para darlo de baja como tal, simplemente separación voluntaria. Y el IMSS tampoco va a tener información como tal para poder determinarlo como un riesgo de trabajo. Creo, si lo entendí bien, creo que en este caso hay muchos patrones. Marta, creo que en este caso hay muchos patrones porque muchos no asistieron. Si ya no me dejó actualizar la nueva versión del SUA, ¿la puedo presentar en la versión anterior? Híjole, en honor a la verdad, les soy honesto, no sé, ¿eh? No sé qué vaya a hacer el IMSS. Nosotros no tuvimos aquí en el despacho inconvenientes con enviar con nuestra versión SUA 3.6.1 ningún inconveniente. En honor a la verdad, no sé si vaya a haber alguna información de parte del IMSS respecto de esas incidencias que se han encontrado. No sé si Juve tenga alguna otra información, ahorita lo comentamos. Dice Rosa María, en la página del IMSS donde se ve si el patrón tuvo incidencias o es cada trabajador, es el que entra a la página. En la página del IMSS donde se ve si el patrón tuvo incidencias o es cada trabajador, el que entra a la página. Es el patrón el que tiene la posibilidad a través de escritorio virtual, tiene la posibilidad de ver allí todas las incapacidades, todas las incidencias. ¿Sale? Muy bien.
No sé si hay alguna otra duda, pónganos todas sus dudas, pónganos todas sus dudas. Hasta aquí el tema de la presentación de la declaración, ya cargar el archivo en la página del IMSS y todo eso, ese materialito, ahorita les se los pongo aquí en el SUA, ahorita, perdón, aquí en la, ahorita les pongo aquí el link, aquí en la, en el chat. Ahorita se los pongo aquí en el chat, sin problema. O se lo mando a Juve y que nos lo haga también, que nos lo comparta en el chat por allí que tenemos de las sesiones, sin problema. ¿Por qué? ¿Por qué me quedo hasta aquí? Porque la verdad es que ese procedimiento nos va a llevar a lo mejor otras 20 minutos, media hora, y quisiera ver si tienen comentarios, dudas respecto de los casos, de los riesgos, de los accidentes, del COVID, del tema del COVID, que yo creo que ya con esto que les expliqué, espero y les haya quedado muy clarísimo, muy clarísimo. Pero con toda confianza, a la orden, sigo a sus órdenes. Me parece que ya por ahí ya se resolvieron todas las dudas. Por ahí lo felicitan de que fue una excelente exposición. Y pues sí, las preguntas van surgiendo, yo creo que conforme va avanzando en el tema. Entonces sí alcanzó a abarcar una gran parte de las dudas que tenía la gente. Y ahorita por ahí son puras felicitaciones, no es para menos que se haya expuesto un tema tan de actualidad en el momento. Ahorita Juventino ya no nos pudo acompañar, tuvo por ahí un compromiso y tuvo que salir de emergencia. No sé realmente si hay por ahí algunos cambios, unas novedades con respecto al SUA, pero pues no nos comentó nada. Ya les estaremos avisando nosotros también, yo creo que por ahí por los grupos de WhatsApp o en Facebook, los cambios que se van a presentar. Igual, me parece que tenía por ahí un anuncio que hacerles sobre un curso que va a haber de declaraciones anuales, algo así. ¿Contador? Sí, ok, muy bien, Abelín, muy bien, muy bien. Pues sí, invitarlos, ya estamos preparando por allí el tema, el espacio para la declaración anual de personas físicas. Desde ahorita quedan cordialmente invitados. Vamos a estar ya trabajando por allí en el material. Ustedes háganos por allí sus sugerencias, específicamente de personas físicas, si tienen dudas, si quieren que abordemos algo en específico. Vamos a tratar de hacer una sesión más amplia porque el tema de la declaración anual de personas físicas, por supuesto que no nos da para 2 horas. Vamos a tener que hacer una sesión por lo menos de unas 4 horas. Ahí sí les voy a pedir que tengan un poquito más de paciencia. Y por supuesto que enseguidita ya les mandamos por allí la información. Sí, por ahí. Antes de irnos, si alguien tiene la información respecto de este cambio de la versión del SUA 3.6.1, pues compártanosla sin problema. La verdad, yo les soy honesto, yo no tuvimos ningún inconveniente y no vimos eso, Batallamos en el sentido del acceso a la página y de la configuración, etcétera, pero respecto del SUA no. Si alguien tiene alguna información, no sean malitos, compártanla si se puede de una vez o si no, déjenos en el chat. Sí, porque eso me parece que empezó desde el día de ayer, empezó a hacerse un poquito notorio. Por ahí Juventino hablando también con algunos colegas, fue de lo que se empezaron a dar cuenta. Entonces esta información yo creo que es muy reciente, ya por ahí venía usted preparado con la presentación del SUA 361 y ¿Sí? ya resulta que ahorita ya está un cambio bastante fuerte por ahí. Pero sí, les haremos llegar la información igual en los grupos, a ver si podemos compartirles un video explicándolo, porque pues a Juventino sí se le fue un poquito ya por ahí el tiempo, entonces ya no tuvo chance de compartirnos esa información, pero pues ahí atentos, todas las novedades sobre el curso que va a tener el contador, y yo espero que sea un curso bastante personalizado para resolver todas las dudas que haya al respecto, y como bien dice, 2 horas son bastante poco para abarcar un tema tan grande como son las declaraciones.
precisamente porque es un tema muy, muy puntual entre cada persona. Ok, dice aquí un poquito más de dudas. No se queden sin ninguna duda, tenemos poquito tiempo. Dice Verónica, perdón, no escuché la respuesta de si lo tengo registradas las incapacidades en el SUA porque pagué con la propuesta del IMSS. ¿Qué hacer? Verónica, ¿pero qué hacer para qué? Significa que no tuvo ninguna incidencia, que son dos cosas diferentes. Vamos a suponer que no tuvo ninguna incidencia. Está bien, pero su declaración de prima de riesgo está en el 1.50. Ok, entonces, si no tuvo ninguna incidencia, va a disminuir un punto. Y entonces usted va a llegar al punto 50. ¿Tiene que presentar la declaración de grado de riesgo? A lo mejor no la tiene que presentar porque no está obligada. Vamos a suponer que no tuvo ninguna incidencia y no tiene más de 10 trabajadores. Pero en este caso le convendría presentar su declaración de grado de riesgo porque va a bajar un punto. ¿Sí me expliqué? Espero me haya explicado. Son dos situaciones o dos cosas diferentes. ¿Sale? Esa es una. Obdulia dice, no sé si comprendí bien. No tengo la obligación de presentarlo en el caso de que no hubiera tenido trabajadores que hayan trabajado del 1 de enero al 31 de diciembre. No, es que el patrón haya estado dada de alta y haya tenido trabajadores, que el patrón haya tenido trabajadores del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin duda, trabajadores puede haber muchos movimientos en el año. Aquí es del patrón. La obligación es del patrón. Para precisar. A lo mejor por allí me expliqué o no me expliqué correctamente, pero para precisar. Puede enviar el material, la grabación, Abel, la vamos a tener en YouTube para que la puedan consultar ustedes las veces que gusten. Y nos hagan favor de compartir sin problema. ¿Existe algún fundamento legal para el caso de defunción? ¿En el caso de qué? ¿De qué específicamente? Graciela Rivera, saludos Graciela Rivera. Dice, en la empresa se pagó un trabajador porque la persona que estaba en RH no cargó las incidencias y pagó con la propuesta y pagó al trabajador normal como si no tuviera incidencias por 3 meses, pero sí tenía enfermedad. ¿Eso afectará? Para efecto de la prima de riesgos de trabajo, como es enfermedad general, no le afectará. ¿Sí? Allí hay que tener cuidado con cargar las incidencias. ¿Qué sucedió allí en ese caso? Pues pagó de más porque el trabajador estaba incapacitado. Dice, si un patrón estaba en la prima mínima, a ver si voy bien, que no se me pase ninguna. Si un patrón estaba en la prima mínima, construcción, y ahora dio de baja y solo quedó profesor de universidad, ¿sigo pagando con la prima mínima honorarios? Sí, sigue pagando con la prima mínima por su actividad, Ahorita están mandando a sus casas, a ver si no me brinqué. Ahorita están mandando a sus casas a los que padecen alguna enfermedad crónica. ¿Ellos en qué prima de riesgo estarían? Depende de la enfermedad crónica. Acuérdese, ahí en el artículo 574 de la Ley Federal de Trabajo, habría que ver qué tipo de enfermedad es y ya habría que ver cómo se la está catalogando el Seguro Social. Fundamento legal para en el caso de que la defunción no tengo el formato ST2, pero fundamento legal para qué es que no hubo información, no tiene incapacidades el Seguro Social, los trabajadores no acudieron, entonces no habrá documentación. Fundamento legal, me queda duda para qué. Pero bueno, si gusta, mándeme un correo y podemos comentarlo con gusto, Marta, para precisar exactamente su duda. ¿Sale? Muy bien, pues de mi parte es todo para respetar su tiempo también. De mi parte sería todo. Si ya no hay más dudas, aquí seguimos en comunicación, allí seguimos en comunicación en correo, por contacto del WhatsApp, con mucho gusto. Claro que sí.
Digo, Abel. Sí, por ahí el curso sí lo vamos a subir a YouTube. Sí, nos tarda por ahí un par de días en subirlo. Y también ahí mismo en la parte de la descripción de los videos, ahí abajo está la liga para que descarguen el material, si en caso que no lo puedan descargar ahorita de aquí del chat o que no les haya llegado por el grupo de WhatsApp. Por ahí, Conta, escríbale su correo para que le manden cualquier duda que tengan, para que lo contacten. Igual en los anuncios que nosotros ponemos aquí al final del video están todos los medios de contacto por si gustan visitarlo también, o con todas las medidas de prevención también, obviamente. Y pues muchas gracias por habernos acompañado una semana más con un tema bastante interesante. Y espero que por ahí lo contacten para cualquier duda que tengan por ahí. Y pues esperamos verlo pronto y tenerles las novedades del curso que viene también de su parte. Gracias, con mucho gusto. Me dio gusto saludarlos. Cuídense mucho. Hay que seguirnos cuidando y que estén muy bien. Que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.